Percepción actual de la mujer en las ingenierías. Estereotipos y desafíos. Autores: Hernández Cruz Luz María, Yanes Chiquini Charlotte Montserrat del Jesús, Karen Joseline García Reyes y Fuentes Carabeo Eugenia de Los Ángeles. Este estudio forma parte de una revisión sistemática cuyo propósito es analizar los factores culturales, sociales e institucionales que influyen en la participación de las mujeres dentro de las carreras de ingeniería. A lo largo de la presentación se compartirán los principales hallazgos, las metodologías usadas y las conclusiones que reflejan los desafíos actuales que se necesitan para alcanzar la igualdad de género en este campo. De acuerdo con el Prontuario Estadístico de la Asociación Nacional de Facultades y Escuelas de Ingeniería (ANFEI), para el ciclo 2023-2024, las mujeres representan el 32.1% de la matrícula total en la ingeniería. Esto equivale a más de 404,000 estudiantes femeninas de un total de superior a 1,260,000 inscritos. Aunque esta cifra demuestra un avance significativo, aún existe una brecha de género importante. Históricamente, la ingeniería ha sido un campo dominado por hombres, asociado a una característica como la racionalidad, la lógica y la fortaleza, tradicionalmente atribuida al género masculino. Estos estereotipos han condicionado la percepción de la ingeniería como una profesional masculina y por tanto han limitado la participación de las mujeres. Según la Universidad Fidelitas, las ingenierías aún enfrentan desafíos importantes para alcanzar la igualdad de género. Las mujeres han demostrado tener las mismas capacidades técnicas que los hombres. Sin embargo, los prejuicios culturales y la falta de confianza personal siguen siendo obstáculos clave. La influencia familiar también juega un papel determinante. Muchas jóvenes reciben desde pequeñas el mensaje de que la ingeniería no es para mujeres. Este tipo de creencias no solo condiciona sus decisiones académicas, sino que impacta directamente en su autoestima y percepción de competencia. Por ello, los programas de mentoría, el acompañamiento y el ejemplo de mujeres ingenieras pueden ser factores de cambio esenciales para inspirar a nuevas generaciones. En muchos hogares, los padres aún desalientan a sus hijas de estudiar ingeniería, orientándolas hacia carreras consideradas más femeninas, como lo son la enfermería, la psicología o la educación. Esta influencia puede generar baja autoestima académica o incluso autodesconfianza, sobre todo cuando las jóvenes sienten que deben esforzarse el doble para ser reconocidas. Aunque el porcentaje de mujeres en ingeniería ha aumentado, alcanzando hasta un 30% en algunas universidades, la brecha de género aún es muy evidente. Por ello, este estudio busca identificar y analizar las barreras que se limitan a la participación de las mujeres, aportando información útil para diseñar estrategias institucionales que fomenten la inclusión. Para el desarrollo de este trabajo se utilizó la metodología SALSA. SALSA, que en sus siglas en inglés son Search, Appraisal, Synthesis y Análisis. En español, búsqueda, evaluación, síntesis y análisis. Esta metodología permite realizar revisiones sistemáticas de literatura con rigor científico, asegurando un proceso ordenado y verificable. Cada fase fue aplicada cuidadosamente para obtener una visión integral sobre la participación de las mujeres en la ingeniería. En la primera etapa búsqueda, se realizó una exploración profunda en bases de datos académicas reconocidas, como lo son Google Scholar, DOA, Cielo y Redalic. Se utilizaron términos claves como Woman Engineering y Female Participation in Engineering. Se consideraron estudios publicados entre el 2015 y 2025. Se abarcaron revisiones sistemáticas, estudios empíricos y análisis comparativos. En la segunda etapa, evaluación, los artículos se seleccionaron según su relevancia, su calidad científica. Se excluyeron duplicados, resúmenes sin textos completos
o trabajos no relacionados directamente con nuestro tema. Todo el proceso se gestionó mediante nuestra herramienta Covidence. Esta herramienta es una herramienta especializada que facilitó la organización y la revisión de esta literatura. En la fase síntesis, la información obtenida se agrupó en tres ejes principales, los cuales fueron los factores que influyen en la elección de la ingeniería, las barreras estructurales y culturales, y la participación femenina en distintas ramas de la ingeniería. Posteriormente, en la fase análisis, se realizó una interpretación crítica de los resultados, identificando patrones comunes, diferencias entre contextos y posibles líneas de acción para fomentar la inclusión en el ámbito académico y profesional. En esta etapa, búsqueda, se buscó identificar investigaciones que examinaran cómo los estereotipos de género y las normas culturales influyen en las decisiones de las mujeres para ingresar, permanecer o abandonar en estos programas de ingeniería. Para ello se utilizaron bases de datos académicas confiables, seleccionando únicamente fuentes con alto rigor metodológico y pertinencia temática. Esto permitió reunir una base sólida de información actualizada sobre la situación de las mujeres en la ingeniería a nivel internacional. Para realizar la búsqueda sistemática, se elaboraron cadenas de texto o cadenas de búsquedas, combinando palabras claves y operadores booleanos como lo son and, or y not. Estas cadenas se construyeron a partir de los conceptos principales de la pregunta de investigación, que son estereotipos de género, factores culturales, mujeres y carreras de ingeniería. Las combinaciones se adaptaron según las características de cada base de datos. De esta manera se garantizó una búsqueda exhaustiva y coherente en los criterios definidos, asegurando que se recuperaran estudios relevantes y actualizados. La evaluación consistió en analizar los artículos seleccionados para determinar su relevancia, la validez y la calidad metodológica. A través de nuestra herramienta Covidence se revisaron los títulos y resúmenes, se identificaron duplicados y se descartaron estudios no relacionados. Esta herramienta nos permitió garantizar un proceso transparente, ordenado y confiable, con criterios bien definidos de inclusión y exclusión. Los criterios de inclusión y exclusión fueron definidos previamente con base en los objetivos de la investigación y en la pregunta principal del estudio, que busca analizar cómo influyen los estereotipos de género y culturales en las mujeres al elegir estudios de ingeniería. Para establecerlos, se revisaron las literaturas previas y guías metodológicas de revisiones sistemáticas, de modo que los criterios permitieran incluir únicamente estudios pertinentes, recientes y con enfoque empírico, centrado en mujeres, género y carreras de ingeniería. Para gestionar la revisión sistemática se utilizó la plataforma Covidence, como dijimos anteriormente, que es una herramienta que facilita el proceso de revisión de literatura científica. En esta etapa se importaron los artículos desde las bases de datos seleccionadas y se analizaron los títulos y resúmenes, que para determinar su relevancia con base en los criterios de inclusión y exclusión que se establecieron previamente. Como se muestra en la diapositiva, se definieron 5 apartados principales, donde características del estudio se incluyeron investigaciones empíricas enfocadas en mujeres y género dentro de carreras de ingeniería, especialmente publicadas entre el 2015 y 2025. En población se definieron que son mujeres jóvenes o adultas, estudiantes o en edad de elegir una carrera universitaria. En la intervención o exposición se pidió que los estudios abordaran estereotipos de géneros y culturales relacionados con la elección de carrera. En comparador o contexto, se definió las diferencias entre los hombres y mujeres o entre contextos culturales y educativos. Y en resultados, se pidieron influencias de los estereotipos en las selecciones de carreras y cambios de percepción hacia las ingenierías. Covidence nos permitió organizar los artículos y aplicar estos filtros, revisar de forma sistemática cuáles cumplían con los criterios establecidos para posteriormente analizarlos con profundidad.
En esta diapositiva se muestra la etapa de evaluación y revisión en Covidence. Una vez se identificaron los artículos relevantes, se realizó una revisión por título, resumen y texto completo. Aquí aplicamos los criterios de inclusión y exclusión previamente definidos. Covidence nos permitió gestionar el proceso de evaluación de manera sistemática, mostrando el proceso del trabajo y evitando duplicidades. Además, se aplicó una evaluación del riesgo de sesgo, donde se revisaron aspectos como la claridad de los objetos del estudio, el diseño metodológico, la recolección y análisis de datos, así como también la justificación del muestreo. Finalmente, llevamos a cabo la extracción de datos, en la cual se registraron los elementos más relevantes de cada estudio, como el país, los métodos, los resultados y las conclusiones principales para facilitar todo el análisis posterior. En la etapa de síntesis se muestran los resultados de la participación de las mujeres en ingeniería, que siguen siendo significativamente menor a la de los hombres. A pesar de los avances en equidad, persisten barreras estructurales, culturales y de género, donde las mujeres reportan ambientes hostiles o excluyentes dentro de algunas universidades, donde aún existen actitudes machistas o sexistas. Esto genera hay sentimientos de aislamiento, síndrome del impostor y dudas sobre la capacidad profesional. También se observó que, aunque la matrícula femenina ha crecido, las mujeres se concentran principalmente en ingenierías como biomédica, química o ambiental, mientras que en áreas como mecánica, eléctrica o industrial, su presencia sigue siendo minoritaria. En la fase del análisis se confirma que los estereotipos de género se forman desde la infancia, con frases como "eso no es para mujeres" o "los hombres son mejores en matemáticas". Estas ideas influyen en la autopercepción y la elección de carrera. Durante la etapa universitaria, muchas mujeres enfrentan comentarios que cuestionan su feminidad o su capacidad profesional, lo que refuerza esta inseguridad. Todo esto se traduce en un sentimiento de no pertenencia y en algunos casos llega al abandono de la carrera. Aunque hay avances, el entorno académico aún carece de políticas de inclusión afectivas y de referentes femeninos suficientes. Este análisis se realizó mediante el diagrama Prisma. En esta diapositiva se presenta el diagrama Prisma, el cual resume de manera visual todo el flujo de selección de los artículos incluidos en la revisión. Este diagrama nos permitió mostrar de forma transparente cuántos estudios se identificaron inicialmente, cuántos se eliminaron por estar duplicados, cuántos fueron excluidos tras la lectura del título y resumen, y finalmente cuántos artículos se analizaron a texto completo y se incluyeron en la revisión final. En otras palabras, el Prisma documentó todo el proceso de búsqueda y filtrado, lo que nos ayudó a garantizar la rigurosidad y la reproducibilidad de nuestro estudio. En conclusión, esta revisión identificó factores sociales, institucionales y personales que afectan la trayectoria de las mujeres en la ingeniería. Usando la metodología SALSA y el uso Covidence, se permitió realizar una investigación sistemática, organizada y confiable, dando los resultados que demuestran la necesidad de implementar políticas de equidad, programas de mentoría y acciones afirmativas que promuevan ambientes inclusivos. La conclusión final fue que fomentar la participación femenina no solo es una cuestión de igualdad, sino también es una oportunidad para enriquecer la innovación, la creatividad y el desarrollo tecnológico. Finalmente, en las diapositivas siguientes se presentan las referencias utilizadas a lo largo de esta revisión. Estas fuentes corresponden a los estudios seleccionados y analizados mediante el proceso sistemático de Covidence, así como a toda la literatura teórica que sustenta el marco conceptual del trabajo. Con esto doy por finalizada la presentación.
Agradezco mucho la atención y el interés en este trabajo. Muchas gracias.